Profesor, Bien, buenas noches. buenas noches a cada uno de ustedes, estimados alumnos. Damos la bienvenida a todos ustedes por haberse conectado a la clase en vivo, la semana número 15 del campo de ciencias, dos áreas que se van a desarrollar y de inmediato damos la bienvenida a la licenciada María Janet Alarcón para que se conecte a la clase. Profesor, buenas noches. Buenas noches a usted. Buenas noches, licenciada. Adelante usted. Bien, buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a una Buenas semana noches. más. Espero se encuentren muy bien. Iniciamos ya con nuestra actividad. Lo vamos a hacer muy rápido porque tenemos el sistema un poco, tiene algunas fallas, pero lo vamos a hacer muy rápido, ¿ya? Entonces, iniciamos ya con el campo de ciencias, donde corresponde, pues, el área de ciencia, ambiente y salud y el área de matemática. Iniciamos con el área de ciencia, tecnología y salud y vamos a ver un tema muy interesante. Cambiamos ya de tema. Hemos estado viendo la semana pasada sobre la biodiversidad. Hoy vamos a ver sobre el reino animal. ¿De qué trata el tema? ¿A qué se refiere? Vamos a compartir ya con ustedes. Ustedes también ya vieron más o menos cuál es la noción de este tema del día de hoy. Entonces vamos a iniciar, ¿no? El reino animal. Obviamente se refiere exclusivamente a todos los tipos de animales que existe en este ecosistema, ¿no? ¿Cuáles son esas características si hablamos del reino animal? ¿Cuáles son las características de este grupo de animales, ¿no? Por ejemplo, una de las características es pues que los animales son heterótrofos, ¿no? Que ingieren su alimento. Entonces, ¿qué se refiere hetero? ¿A qué se refiere o qué significa la palabra heterótrofos? Significa pues que los animales, incluido el ser humano, ¿sí? Se alimentan exclusivamente de otros animales, ¿no? A diferencia que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento, los animales necesitamos alimentarnos de otros organismos, en este caso pues nos alimentamos de las plantas, de hortalizas y de algunos animales también, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir del reino animal, no? También podemos decir pues que son eucariotas, multicelulares, ¿no? ¿Por qué decimos que son eucariotas, no? Habíamos visto los tipos de células, la célula procariota y eucariota, ¿no? Cuando nosotros hablamos, a ver un momento, por favor. Cuando nosotros hablamos de los seres eucariotas multicelulares, hablamos pues que estos animales están compuestos por células que tienen núcleo, ¿no? Y que son multicelulares. Quiere decir que su organismo está conformado por miles de células, ¿sí? Por eso son llamadas una característica del reino animales que son eucariotas multicelulares. Qué bueno que las células de estos organismos o de este reino animal es aquella célula que tiene un núcleo definido y que también pues está su organismo formado por múltiples o diversas o miles de células, ¿no? ¿Qué otra característica nos habla del reino animal? Nos dice también pues que sus células carecen de paredes celulares, ¿sí? Recuerden ustedes cuando hemos hablado del reino, en este caso de la célula animal y la célula vegetal, pues una de las diferencias era que la célula vegetal tenía una pared celular, ¿no? En cambio, la célula animal tenía, en este caso, la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, en el reino animal, sus células carecen, o sea, no tienen paredes celulares. Las paredes celulares solamente lo encontramos en las células vegetales,
¿sí? Hablamos del reino vegetal, ¿no? Ahorita estamos hablando del reino animal, de los animales. Otra de las características también nos dice que desarrollan un esqueleto interno o externo que sirve de soporte, defensa o ambos, ¿no? Quiere decir pues que estos animales, muchos de ellos tienen esqueleto interno o externo, ¿no? Otra característica del reino animal también es que son más complejos, poseen de tejidos especializados que pueden agruparse en órganos y sistemas, ¿no? Recuerden pues que el reino animal o un ser vivo o un animal está conformado pues por miles de células, ¿no? Y estas células van formando pues órganos, este conjunto de órganos nuevamente forman sistemas, ¿no? Y de esa manera se va formando el individuo, en este caso el animal, ¿no? Que también nos dice la característica general del reino animal, que tiene un tejido nervioso y tejido muscular, son únicos en los animales, ¿no? Entonces, en los animales podemos encontrar el tejido nervioso y el tejido muscular, a diferencia pues que en el reino vegetal, en las plantas no vamos a poder encontrar eso, ¿no? Obviamente las plantas tienen otros sistemas diferentes, ¿no? Entonces, en el reino animal, su característica única es que tiene un tejido nervioso y un tejido muscular, que son los músculos, ¿no? Otra característica del reino animal también nos habla pues que la mayoría de los animales se reproducen sexualmente, ¿no? La mayoría, no digo todos, porque hay otros animales que se van reproduciendo mediante otros organismos, pero la mayoría de los animales del reino animal se reproducen sexualmente, ¿sí? Es otra de las características del reino animal. Y ahí están las características de los animales vertebrados. Recuerden que cuando nosotros hablamos del reino animal, encontramos dos tipos de animales, los animales vertebrados y los animales invertebrados. Cuando nosotros llamamos a los animales vertebrados, son aquellos que tienen un esqueleto definido, diríamos, ¿no? Un esqueleto definido. Y ahí nos dice, ¿no? ¿Cuáles son aquellas características de los animales vertebrados? Pues que el cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades, al igual que del ser humano, ¿no? Que tiene también una columna vertebral, está formada por una serie de piezas articuladas, y pues acá el sexo está diferenciado, ¿no? Que hay hembra, macho, ¿sí? Ahí se nos habla de las características de los animales vertebrados. El cuerpo está dividido por tres partes, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Dentro de las extremidades tenemos las extremidades superiores e inferiores, que también podemos ver que estos animales tienen una columna vertebral que está formada por una serie o diferentes piezas articuladas. Y la otra característica nos habla que el sexo está diferenciado, ¿no? Y acá tenemos la clasificación de los animales vertebrados, aquellos animales que tienen una columna vertebral, hemos dicho, y que además también, en este caso, está formado por la cabeza, tronco y extremidades, ¿no? ¿Y qué animales y cómo están, en este caso, cómo se clasifican este tipo de animales? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Los mamíferos, tenemos los peces, tenemos los reptiles, las aves y los anfibios. 5 grupos que es en la cual se divide los animales vertebrados. Todos aquellos animales que tienen huesos o que tienen una columna vertebral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los animales vertebrados, son aquellos animales que tienen una columna vertebral. Entonces, dentro de los animales vertebrados tenemos 5 grupos: los mamíferos, los anfibios, los aves, los reptiles y los peces. Los 5 grupos ahí. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Los mamíferos, ¿no? ¿Cuáles son sus características de estos animales? ¿Sí? Bueno, nos dice pues que su cuerpo está cubierto de pelo, que posee algunas glándulas mamarias que producen la leche, y obviamente la característica principal de los mamíferos es que se alimentan a través de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, por eso son llamados mamíferos, que su cuerpo, su característica tiene 2 características importantes. Su cuerpo está cubierto de pelo, y la otra que tienen pues glándulas mamarias que pueden producir leche para poder alimentar a sus crías, ¿no? Luego el otro grupo de animales vertebrados tenemos
a los anfibios, una característica de ellos es pues que tienen la piel, otra es tienen la piel sin escama y además tienen metamorfosis, van cambiando, ¿no? Van cambiando. Y acá pues lo podemos encontrar, por ejemplo, a la mariposa, ¿no? A la oruga. Entonces los anfibios tienen la piel, unos que tienen la piel sin escama y además tienen metamorfosis. Va cambiando, ¿no? Luego tenemos a los peces en el otro grupo, ¿no? De los mamíferos, a los peces, perdón, al grupo de los animales vertebrados, los peces, ¿no? Los peces son animales recubiertos de escamas, generalmente, y poseen una aleta que les permite moverse en el agua. Entonces, la característica principal de los peces es que están recubiertos de escamas y tienen aletas para que puedan movilizarse en el agua, ¿no? Luego, el otro grupo de los vertebrados tenemos a las aves, que son animales con sangre caliente y que para reproducirse ponen huevos, ¿no? Se reproducen a través de los huevos, ¿sí? Entonces, es la característica principal de las aves. Y finalmente, el otro grupo de los animales vertebrados, pues, se caracterizan por la especial manera de andar, que son los reptiles, ¿no? Ya que andan arrastrando el vientre por el suelo. ¿Sí? Todo tipo de reptiles. Dentro de ello, pues, tenemos, por ejemplo, la serpiente, tenemos el cocodrilo. En aves tenemos acá, pues, la gallina, el pavo, el pato, ¿no? En peces, los diferentes peces que encontramos en el agua, ¿sí? Tenemos, a ver, ¿qué peces? Hablábamos de la caballa, hablamos del bonito y muchos más, ¿no? Los anfibios tenemos pues acá ya el sapo, la rana, les decía la oruga, ¿no? Dentro de los mamíferos tenemos pues a la vaca, tenemos a un caballo, ¿sí? Todos los que se alimentan a través de las glándulas mamarias. Ya, y ahí están, ¿no? Así nacen los animales, ¿no? Nos van dando las características. Por ejemplo, una ternera nace del vientre de la vaca, el pollo nace de un huevo que la gallina pues pone, ¿no? ¿Y cómo es la forma de alimentarse de estos animales vertebrados? ¿Cómo es la forma? Vamos a ver cómo se alimentan estos animales vertebrados. Como ya sabemos, pues no todos los animales se alimentan de la misma forma, ¿no? O de los mismos alimentos, ¿sí? No todos nos alimentamos de la misma forma. Hay animales que se alimentan de diferentes, pues según su alimentación, los animales se clasifican en tres. Tenemos los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros, ¿sí? Estamos hablando de los animales vertebrados, de aquellos animales que tienen columna vertebral y que su cuerpo está dividido pues en cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Entonces, miren, de acuerdo al tipo de alimentación que consumen estos animales, se dividen o se clasifican en tres grupos de animales: los herbívoros, carnívoros y los omnívoros, ¿no? Los herbívoros pues son aquellos animales que se alimentan generalmente de hierbas, ¿no? Ejemplo, la vaca, la jirafa, el caballo, el burro y otros más, ¿no? Herbívoros viene de hierba, o sea, se alimentan de hierba, ¿sí? Luego tenemos los carnívoros, son aquellos animales que se alimentan exclusivamente de carne. Tenemos el perro, tenemos el león, el tigre, ¿no? Unos ejemplos. Los carnívoros viene de carne, estos animales se alimentan de carne, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Según su forma de nacer, y cuando hablábamos, acá faltaba uno creo, sí. Y los omnívoros son aquellos, los herbívoros son aquellos que se alimentan de hierba, los carnívoros de carne, y los omnívoros se alimentan de ambas cosas, ya sea de carne y a la vez también consumen lo que es hierba, ¿no? Por eso se llaman omnívoros. Y ahora sí. Y según su forma de nacer, y hemos visto según la forma de alimentarse, se dividen en tres, ¿no? Tenemos los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Pero según la forma de nacer, los animales se clasifican en dos, ¿sí? Los vivíparos y los ovíparos,
¿sí? Un momentito. ¿Ya? Entonces, según la forma de nacer los animales, se clasifican en dos grupos, los vivíparos y los ovíparos. Cuando hablábamos de los vivíparos, son aquellos animales que nacen del vientre de la madre y se llaman vivíparos. Aquellos animales que nacen del vientre de la madre, como por ejemplo el león, el puma, el tigre, la vaca, el caballo, ¿sí? Todos aquellos, el perro son animales vivíparos, porque se nacen del vientre de la madre. Sí, a ver un momento, por favor, alguien está. Desactiven su audio, por favor. Y a los animales que nacen por huevos se les llama ovíparos, ¿no? Todos aquellos animales que nacen por huevos, ovíparos. Ahí está pues la gallina, el pato, el pavo, ¿sí? Diferentes tipos de animales. Ahí está. Entonces, según la forma de que se alimentan, tenemos tres grupos, ¿no? Los herbívoros que se alimentan de hierba, los carnívoros de carne y los omnívoros que se alimentan de ambas cosas, tanto de hierba y de carne, ¿no? Y según la forma de nacer, tenemos dos grupos que son los vivíparos, aquellos que nacen pues del vientre de la madre, ¿sí? Y los ovíparos, aquellos que nacen por huevos, ¿no? A través de huevos. Y ahí está, ¿no? Los omnívoros son aquellos animales que se alimentan tanto de hierbas como de carne, tales como el ser humano y el cerdo, ¿no? Ahí ya está. Ahora vamos a ver las características de los animales invertebrados. Son aquellos animales, ¿cuáles son las características? Tenemos 5, miren, ¿no? Acá nos habla que estos animales, pues, carecen o tienen una ausencia de esqueleto interno, o sea, no tienen un esqueleto. Por eso se llaman invertebrados. No tienen una... También nos dice que acá ya la experimentación de la metamorfosis hasta llegar a la vida adulta, ¿no? También nos dice que son individuos con simetría radial. Otro también que sus cuerpos están formados por verdaderos tejidos, ¿sí? Y individuos con simetría bilateral, ¿sí? Las 5 características de los invertebrados, pero la principal es que no tienen esqueleto interno, ¿sí? No tienen esqueleto interno. Y ahí está la clasificación de los animales invertebrados. Así como tenemos la clasificación de los animales vertebrados, que tenemos los mamíferos, los peces, los anfibios, ¿no? También tenemos la clasificación de los animales invertebrados. Tenemos los artrópodos, los moluscos, gusanos, los equinodermos, las medusas y las esponjas. 6 grupos de animales invertebrados. 6 grupos. Autótrofos, moluscos, Dijo el hombre, gusanos. dame para manejarlo y eso no sabe. Lo dijo, el hombre se volteó a mirar. A ver, silencio, por favor, su audio. ¿Sí? Luego tenemos el equinodermos, las medusas y las esponjas. ¿Sí? Los 6 grupos de animales que forman, pues, los invertebrados. Y acá están las formas de desplazamiento de animales, ¿no? No todos los animales, pues, se desplazan de la misma, la misma forma o de la misma manera, ¿no? Algunos caminan y corren, hay otros animales que saltan, hay otros que vuelan, hay otros que se arrastran y hay otros que nadan, ¿sí? Entonces, miren, ven las formas de desplazamiento de los animales, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, con nosotros observamos, ¿no? Caminan, ¿quiénes caminan? Pues todos aquellos animales, por ejemplo, la vaca, ¿sí? La vaca, el caballo, el perro, el burro. ¿Quiénes nadan? Todos los peces, ¿no? ¿Quiénes vuelan? Las aves. ¿Y quiénes rectan? Pues los reptiles, ¿no? Los que se arrastran, ¿no? Los reptiles. Entonces, miren los diferentes tipos de animales, ¿no? Tanto vertebrados, invertebrados, que hemos conocido el día de hoy, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente área. Vamos a hacer más rápido porque tengo que hacerlo rápido porque el sistema está un poquillo. Bien, el día de hoy vamos a ver, ya hemos visto anteriormente la suma y resta de números enteros. Hoy vamos a ver la multiplicación y división. Y la siguiente clase vemos las operaciones combinadas con números enteros. Hablamos de suma, resta, multiplicación, división. El día de hoy solamente vamos a ver cuáles son los pasos para realizar una multiplicación y división de números enteros. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una división y multiplicación de números enteros,
tenemos que tener en cuenta estos, que son la ley o la regla de los signos, ¿no? La ley de los signos o también regla de los signos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros multiplicamos o dividimos, que es lo mismo, ¿sí? Es el mismo procedimiento, multiplicamos o dividimos. Si tienen el mismo signo, por ejemplo, si es positivo, va a ser positivo, ¿no? Si ambos números son positivos, pues el resultado va a ser positivo. Si es negativo, va a ser positivo, ¿sí? Y si los signos son diferentes, obviamente va a ser negativos, tanto en la multiplicación como en la división. O también puedo decir, ¿no? Más por más es más, menos por menos es más por menos da menos, y menos por más da menos, ¿sí? Igual en la división. Más entre más es a más, menos entre menos es a más, y más entre menos es a menos, y menos entre más es a menos. ¿Sí? Si se dan cuenta ahí, si ambos números tienen el mismo signo, va a ser positivo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si son positivos, va a ser positivo. Son negativos ambos, va a ser positivo, tanto en la multiplicación y división. Y si los signos son diferentes, ahí sí, pues la respuesta va a ser negativa, ya sea más por menos, o menos por más, o ya sea más entre menos, o menos entre más. ¿Sí? Muy sencillo. Esto tenemos que tener en cuenta para poder nosotros desarrollar tanto multiplicación y división de números enteros. Son dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. Porque lo de la multiplicación vamos a multiplicar como cualquier número natural, y en el caso de la división igual vamos a dividir como cualquier número natural. Solamente la diferencia acá es en los signos, ¿no? Si son positivos o yo podría decir, si ambos tienen el mismo signo, van a ser positivos. Y si estos números que vamos a multiplicar o dividir tienen signos diferentes, van a ser negativos, ¿sí? Ahí. Y vamos a desarrollar con ustedes unos ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos 4 ejercicios. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí tenemos nosotros dos números, ¿no? Tenemos el número 3 y el número 2. Tenemos el negativo 3 y positivo 2. Esta es una multiplicación. Entonces, primero nosotros podemos multiplicar y decimos, ¿no? 3 por 2 es 6. Ahora vamos a ver la ley de los signos. ¿Qué nos dice la ley de los signos? ¿No? Si son signos diferentes, va a ser negativo. Yo podría decir eso, pero también yo podría decir menos por más da menos, ¿sí? Menos por más es menos. Entonces, si yo multiplico negativo 3 por positivo 2 es negativo 6, ¿sí? Igual el siguiente ejemplo, tengo 4 por negativo 5. Obviamente, si un número no tiene signo, eso quiere decir que el número es positivo. Porque recuerden que el signo positivo, el signo más para los números positivos, no es obligatorio, necesariamente no va a ir ahí. Entonces el 4 es positivo y multiplico, ¿no? Primero multiplico 4 por 5 es 20. ¿Sí? Normal como cualquier operación o cualquier multiplicación de números enteros o números naturales. Y ahora sí, si el 4 es positivo y mi 5 es negativo, son signos diferentes. Mi respuesta va a ser negativa. O también yo podría decir, ¿no? Más por menos es menos, ¿sí? Ahora acá tengo otro ejercicio. Tengo 30. Ya hemos visto la multiplicación. Entonces, dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en la multiplicación. Vamos a multiplicar primero como cualquier número natural que nosotros estamos multiplicando, ¿no? Y 3 por 2, 6. Solamente vamos a tener en cuenta que la ley de los signos. Ya les decía, yo puedo decir más por menos, o perdón, menos por más es menos. O también podría decir pues que signos diferentes va a ser negativo, ¿sí? Signos diferentes, negativo, ¿sí? Ahí está. Signos diferentes negativos. Ahora vamos a pasar a la división. Igual,
Si tengo una división, voy a desarrollar tal igual como cualquier división de números naturales. Y digo, ¿no? 30 entre 6, ¿a cuánto será? ¿Ah? Voy a buscar un número que multiplicado por el 6 me dé 30. Sería el 5, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 por 6 es 30. Ahora, los dos signos, si ustedes pueden ver, son negativos. Signos iguales, hemos dicho que mi respuesta va a ser positiva, ¿no? Puedo decir menos entre menos es a más, tanto en la división como en la multiplicación. Por eso digo, podría decir, ¿no? Menos entre menos es a más, o también yo podría decir signos iguales es positivo. Si es necesario, lo coloco el signo más al 5 y si no, y si yo no deseo colocarle, también yo lo podría sacar, no hay problema. Porque en el caso de los números positivos, no es obligatorio colocar el signo más antes del número. En el caso de los negativos, sí, para que un número sea negativo tendría que llevar sí o sí, de manera obligatoria, el signo menos antes del número, ¿sí? Para que el número sea negativo. Ahora, el último ejercicio. Tenemos negativo 25 entre negativo 5. Igual voy a buscar un número que multiplicado con el 5 me dé 25, ¿no? Entonces sería 5. 5 por 5 es 25. ¿Sí? Es 25. El signo igual menos entre menos es a más. Si deseo, ya les decía, lo puedo colocar y si no, también lo puedo dejar ahí, no hay problema. Entonces, cosas importantes que tenemos que saber. Si multiplicamos o dividimos, vamos a multiplicar o dividir como cualquier número natural, solamente tener en cuenta que los signos, si son signos diferentes, tanto en la multiplicación y en la división, mi respuesta va a ser negativa. Y si son signos iguales, así como esto ustedes pueden ver acá, mi respuesta va a ser positiva. Dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, con eso terminamos ya nuestra actividad del día de hoy y cerramos también la semana. A partir del día de mañana comenzamos ya una